diversos pueblos que se unen para celebrar en esta comunidad de Techachalco a la Santa Cruz. Vamos a considerar cada uno de nosotros y vivir en este momento. Celebramos la Santa Cruz con la cual nosotros hemos sido marcados desde nuestro bautismo. Y al ser marcados desde nuestro bautismo, sobre todo debemos de llevar la Santa Cruz que nos distingue y que por eso nos hace hijos de Dios y debemos de ser buenos cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios nuestro que cada año nos aleja. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento. La primera lectura nos habla: el pueblo arde protestas contra Dios en su viaje por el desierto hacia la libertad, y una vez más que tiene que pedir perdón, levantar los ojos al cielo y abrirse a la acción salvadora de Dios. No es la serpiente levantada, sino el Dios compasivo el que sana nuestra rebeldía. La segunda lectura nos dice que vamos a proclamar el himno del triunfo de Jesús como Cristo, el Señor. Jesús es el Dios que se muere, se humilla, es exaltado y glorificado, y que todos nosotros miramos, amamos y llamamos Jesucristo mi Señor. El Evangelio nos narra que Jesús es el hombre levantado en lo alto para nuestra salvación. Jesús es el hombre enviado para salvar el mundo. Jesús es el hombre crucificado para que tengamos vida eterna. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Números. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente como estas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. No olvidemos las hazañas del Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuando Dios lo hacía morir, lo buscaban y lo madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio y el Dios Altísimo su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. Pero él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a la prerrogativa de su condición divina, sino que, por el contrario,
se ha anodado a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué celebramos hoy, 3 de mayo, en la iglesia? Santa Cruz. ¿Qué celebramos? Y fíjense, un poquito más fuerte, a ver, vuélvanlo a decir. ¿Qué celebramos? Y fíjense cómo expresamos nosotros, con lo cual, en ocasiones, algunas cosas que no expresamos muy bien, ojalá no sigamos equivocando cómo debemos de llamar a la cruz con la cual nos salvó, y la designamos santa porque es el medio que Él santificó y con el cual nos salvó. Por eso recordemos, ¿cuántos más crucificaron con Jesús? ¿Cuántos más? 2. ¿Y esas otras 2 cruces fueron santas o son santas? No. ¿Solo cuál? Solo la de Jesús. Y por eso, bueno, pues voy a invitarles a considerar
algunas cosas que nos han ido diciendo y nos han ido a considerar muy bien y expresamos de esta manera la Santa Cruz. Pero también que no caigamos en considerar con nuestra expresión equivocadamente lo que no es la cruz de Cristo, porque decimos simplemente cruz sin considerar la Santa Cruz. Por eso voy a considerarles, hay una expresión que dice así: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. ¿Y qué se responde? Y fíjense cómo dice que por tu Santa Cruz, no dice que por tu cruz, que por tu Santa Cruz. Voy a invitarles también a considerar, después de que alguien muere y ustedes hacen ese novenario, al final, ¿qué se hace? La levantada de qué? Y fíjense cómo expresa: la levantada de la Santa Cruz. No dicen la levantada de la cruz. Bueno, pues consideraré también, sí, y fíjense cómo aquí, sobre todo ustedes cuando expresan de este lugar, ¿cómo se llama este lugar? Santa Cruz. Y fíjense, no dicen, sí, la cruz de Chachalco, sino dicen ¿cómo? Y así es. Y esto es la manera con la cual nos referimos a la cruz de Cristo. Y que nosotros entonces no solo nos refiramos a la Santa Cruz de Cristo, sino que también aceptemos esa Santa Cruz que nos quiso invitar a que tomáramos Cristo nuestro Señor. Por eso dijo, sí, el que quiera seguirme. ¿Y qué más dijo? ¿Que tome qué? Mi cruz. No dijo que tome la cruz que quiera. Fíjense, no dijo tome la cruz que quieran, la cruz que gusten. ¿Sí? No, tomen mi ¿qué? Tomen mi cruz y sigan. Eso es lo que nos considera. Y por eso, ya cuando nos habla de la cruz de Cristo, que no tomemos otra cruz muy distinta a la que Él, sobre todo, quiere que llevemos, porque la cruz de Cristo, Cristo nuestro Señor, la santificó. Voy a invitarles a que, sobre todo hoy, nos llevemos no solo una expresión, una frase, sino un mensaje con el cual nos ayude sobre todo a que con la Santa Cruz, sobre todo, siempre sea la Santa Cruz nuestra ayuda en nuestra vida. Y la mejor ayuda es que nos sirva para bien, paz y alegría de nuestra alma. Vamos a considerar, pues, esa expresión. Fíjense cómo dice esta expresión: cuando miro la destrucción del pecado, recobro la paz.
que había perdido. ¿Cómo dice? Cuando miro que la destrucción del pecado, recobro la paz que había. A ver, otra vez. Cuando miro que recobro la paz que había perdido. Fíjense. Por eso, hoy en el libro de los Números nos llega a hablar de que, sobre todo, Dios le invita al pueblo de Israel que destruya el pecado. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Nos dice el libro de los Números, murmuró contra Dios. ¿Murmurar es bueno? Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Y cómo le fue? Mal. ¿Qué le mandó Dios? ¿Serpientes qué? Venenosas. Que les picaban y morían. ¿Y cuál fue su murmuración? ¿Para qué nos sacaste del país de Egipto? Para que muriéramos en el desierto. Además, ya estamos cansados del pan que nos das. ¿Y cómo entonces, ante esta murmuración, vienen serpientes que los muerden y muchos mueren? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles? Pues se han dado cuenta de que han murmurado y han pecado contra Dios, y van a decirle a Moisés: hemos pecado, hemos murmurado contra Dios, intercede por nosotros, pídele a Dios por nosotros perdón, y nosotros vamos a volver a la fidelidad. Y Dios y Moisés se comunica con Dios, considerándole que el pueblo está arrepentido. Y entonces le dice: haz una serpiente y ponlo a lo alto. Y lo hace, y le dice: todo el que sea mordido y vea la serpiente no morirá. Y así pasa. Y entonces ellos se dan cuenta cómo Dios destruye el mal. Y en ellos vuelve la paz, la alegría y la tranquilidad. ¿Cuántas veces miremos el mal destruido? Veremos sobre todo y recuperaremos esa paz, esa tranquilidad en nuestro corazón y en nuestra alma. Hay una parte histórica que nos llega a hablar de un emperador que sobre todo tuvo que destruir la maldad para poder ofrecer paz. Tuvo que destruir la maldad. El emperador Constantino, que sobre todo habían surgido emperadores que destruían la paz, que inclusive a la gente no solo la mataban, muchos de ellos los hacían esclavos. Y Constantino, el emperador Constantino, quiso ser un emperador de paz. Claro, de lo que voy a hablar, pues es un camino, indudablemente, que al principio no se ve, pues que sea un emperador de paz. Si también pelea, si también va a batallas, si va a combates,
¿Cómo puede ser un emperador de paz? Pues a veces ese es el camino. Desgraciadamente ese es el camino. Y Dios nuestro Señor le empezó a ayudar para que fuera un emperador de paz. Él, sobre todo, era ya, se dice que él era monoteísta. ¿Saben qué es el monoteísmo? ¿Saben lo que es el monoteísmo? ¿Perdón? Entonces, fuerte. Dilo más fuerte, sí, yo ya te... ¿Allá escucharon atrás? ¿Qué es monoteísmo? Entonces, creer en un solo Dios. Constantino tenía un solo Dios, pero no el verdadero Dios. Él tenía como Dios al sol, y nada más. Y entonces, viendo Dios su buen corazón, cuando empezó a querer luchar por la paz, con varios pueblos, con varios emperadores que destruían la paz, cuando iba a pelear contra Magencio, apareció una gran señal en el sol, y lo pongo así para que sobre todo se considere muy bien. Encima del sol apareció una gran cruz, y Dios le habló y escuchó esa voz del cielo que le dijo: con esta santa cruz tú vencerás. Y se fue a pelear contra Magencio y lo derrotó. Y tan pronto ganó la batalla, les dijo a todos sus soldados: pongan en sus escudos la Santa Cruz. Y así fue, y empezó a tener la Santa Cruz. Sobre todo, ese signo que le dio Dios, con el cual, con esta Santa Cruz, tú vencerás. Y a poco tiempo aceptó el catolicismo, fue católico. Y para quienes gustan de la historia, busquen sobre todo en el decreto de Milán. El decreto de Milán, sobre todo allí, que coopera a otro aspecto de la paz en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque habían surgido otros emperadores que, sobre todo, habían dado órdenes y decretos de que quien creyera en Cristo lo encarcelaran o hasta lo mataran. Y entonces vino lo que se considera la persecución en contra de la fe, y él, con el decreto de Milán, abrogó, quitó sobre todo esas leyes y dio libertad cristiana. Y con todo ello, además de que empezó a poner la paz en varios pueblos, también ofreció eso, la paz para la vida en la fe de la Iglesia. Pues esa es la manera con la cual hoy celebramos, hoy también consideramos sobre todo ese signo que fue de gran ayuda en esa manifestación para que en ese tiempo de gobierno del emperador Constantino él pusiera la paz en varios pueblos. Y con todo ello también consideramos con el emperador Constantino esta celebración del 3 de mayo. Sí. Hoy, para ustedes dijeron, celebramos a las